Por supuesto, tenemos que seguir hablando de este tema. León Lecanda, gracias por acompañarnos aquí en SportsCenter para que nos digas dónde estás y qué se habla de esta salida de Coca. Tengo entendido que estás esperando la llegada ya de ahora el ex técnico de la selección. Correcto, Pau. Aproximadamente en una hora lo veremos salir aquí en llegadas internacionales de la Terminal 2. Todavía el vuelo 481 de Aeroméxico viene en el aire procedente de Las Vegas. Diego Coca ya no es más técnico de la selección. Con esa noticia nos levantamos todos esta mañana y la realidad es que era un proyecto que desde el inicio tenía muchas dudas porque además se hizo en desorden, Pau. La realidad es que se le nombró primero a él y después vinieron la llegada de otros directivos como sus jefes, Duilio Davino y por supuesto Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, que es quien da el anuncio el día de hoy desde el Centro de Alto Rendimiento aquí en la Ciudad de México, pero quien comunica la decisión a Diego Coca de que no va a seguir junto con sus colaboradores al frente del Tri es Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que también llegó en este nuevo proyecto, Pau. Sabíamos que hoy precisamente Coca iba a tener una reunión para hablar de cómo había sido la actuación de la selección mexicana en esta Nations League, pero le dicen entonces que ya no estaría al frente del Tri. ¿Qué sabes de qué pasó en esta reunión? Al parecer Coca dijo que él no quería irse, pero al final pues no hubo ese momento de dar pues las formas o que él dijera que no quería irse. Sí, en realidad, Pau, lo que sucedió es que la decisión ya estaba tomada, venía de arriba, venía incluso por encima de Juan Carlos Rodríguez, que hoy es el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, pero en realidad está motivada por el resultado. En realidad tiene muchos matices todo esto, no solamente es la derrota, sino cómo le pasó a Estados Unidos por encima a la selección mexicana y también esa llamada de atención desde la CONCACAF, porque México es el imán comercial en los Estados Unidos, México es el que llena los estadios. México es el que vende los boletos. La prueba más clara es que el partido por el campeonato de la Liga de Naciones de CONCACAF ante dos muy buenos equipos como lo son hoy Estados Unidos y Canadá, el estadio Allegiant en Las Vegas no se llenó. Entonces estamos hablando de que en realidad México es el que suele ser el imán comercial para la CONCACAF. Y la realidad también es que la respuesta del aficionado mexicano fue: no me presento en el estadio de Las Vegas a ver el partido por el tercer lugar, no solo porque no me interesa ese resultado para mi selección, sino porque es una manera de protestar por lo que está sucediendo con el tricolor de 2021 a la fecha. Y creo que esa llamada de atención, Pau, es en buena medida la que detona toda esta decisión, porque no solo era eso, ¿no? Estabas hablando de jugadores inconformes, algunos se querían bajar del barco de selección mexicana, como se reportó en la concentración del Tri después de la derrota contra Estados Unidos. También estás hablando de que a los jugadores no les gustaba la logística, la planeación de este verano tan largo. Algunos incluso decían que no entendían en realidad a qué jugaba el mismo tricolor. Entonces, cuando se analiza todo en conjunto, la decisión estaba tomada e indudablemente Diego Coca, por más que tratara de abogar esta mañana por el proyecto, la decisión ya estaba sobre la mesa y únicamente se le comunicó, Pau. Sí, y es que bien lo decías, no fue que no se llenara el estadio, es que se veía completamente vacíos, jugadores que ya salen incluso a decir esta inconformidad de cómo se estaba manejando y el mal ambiente que estaba en el Tri. Esta decisión tomada, ahora, ¿qué tan fácil era realmente pues ya realizarla? Porque muchos hablan de era un contrato que se acababa de hacer. ¿Cuánto le va a costar a la selección, o cuánto ya le costó a la selección mexicana que Coca se fuera? Sí, Pau, los contratos en selección mexicana son muy altos. Te puedo decir que el contrato de Diego Coca junto a su cuerpo técnico, porque de ahí le tiene que pagar a sus colaboradores, era superior a los $3,5 millones anuales. Sin embargo, también te puedo decir que las fuentes me han confiado que existía una cláusula de rendimiento deportivo y esa cláusula tenía que ver con el resultado de este verano. Desde luego, no se le dio la oportunidad a Coca ni siquiera de disputar los dos torneos oficiales, pero sé que existía una cláusula en donde si no le iba bien a Coca en el verano, hablamos Liga de Naciones y Copa Oro de la CONCACAF, entonces se podía rescindir el contrato con una pérdida mucho menor para la Federación Mexicana de Fútbol en lo económico, hablando de la indemnización a Diego Coca. Entonces, para hacer un balance, él estuvo ni 5 meses al frente de la selección mexicana, es decir, el Tri, digamos, desembolsó una cantidad inferior al $1,500,000 en salarios, y la rescisión de contrato está sujeta a esta cláusula deportiva de la que estoy mencionando,
por lo tanto sé que la rescisión es mucho menor que si hubiese sido, por el contrario, una decisión más adelante, después de haber cumplido con los objetivos que eran ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro. Ok, entonces pues también cuidándose un poco las espaldas desde antes, precisamente con esta decisión que para muchos era algo precipitada. León, que también nos cuentes antes de despedirnos, bueno, ahora viene la oportunidad del Jimmy Lozano, sí, que aunque es como interino, ¿cuál es el plan? ¿Se podría quedar Jaime en caso de tener un buen verano? ¿Cuándo estaría llegando? ¿Dónde va a reportar? Que nos cuentes entonces este plan de acción. Sí, indudablemente, Pau, y justo no me llegan mensajes de las fuentes. Mira, te digo una cosa, en el caso de Jaime Lozano todavía no tiene itinerario de viaje porque además en la planeación previa a los jugadores ya se les había dicho que les iban a dar 2 días y medio de descanso, es decir, tenían la tarde de lunes, martes y miércoles, el jueves tienen que reportar en Houston, donde el domingo próximo la selección mexicana en el Energy Stadium juega frente a Honduras su primer partido de la Copa Oro. Entonces, no tenía caso que Jaime Lozano viajara el día de hoy con su cuerpo técnico hacia la Unión Americana. Lo que entiendo es que lo hará entre mañana y el miércoles para estar antes de que los seleccionados comiencen a llegar el jueves a la concentración tricolor hacia la Copa Oro, repito. Viene Jaime Lozano con el cuerpo técnico de confianza, grandes colaboradores de él porque son los que justamente tuvieron ese mérito de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio hace un par de años. Está Ryota Nishimura, el japonés, como su auxiliar número 1, Antonio Clavero como el auxiliar número 2, Aníbal González como su preparador físico y Eduardo González como su analista de video. Entonces son 5 personas que acompañan en total, ¿no?, el cuerpo técnico, contando al propio Jimmy, y lo que me dicen a mí es, a ver, de momento es interino, va a dirigir la Copa Oro, pero ojo que si México juega bien la Copa Oro, si los jugadores dan una respuesta positiva sobre el trabajo de Jimmy Lozano, si el equipo muestra otro rostro, si los aficionados vuelven a conectarse, no lo descartes, Pau, me dicen a mí, como uno de los posibles candidatos una vez que concluya la Copa Oro. De momento, el contrato es de 1 mes. De momento dirige este torneo y después vemos. Pero evidentemente hay cosas de trasfondo mientras la propia selección empezará a trabajar en los candidatos. Bueno, ya veremos entonces todo lo que va sucediendo. También la pregunta de si era el técnico, si son los jugadores, es decir, también hay que darle tiempo al tiempo. León, gracias como siempre por acompañarnos.